Hermanos, así como estamos, vamos a orar para pedir la dirección del Espíritu Santo. Oremos. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias porque permites que una vez más se predique tu palabra en esta comunidad del milagro. Te rogamos, Señor, de que hables a los corazones de las personas que están escuchando este mensaje, que ellos puedan creer lo que dice tu palabra, no lo que dice una iglesia, una religión o lo que dicen los hombres. Ayúdalos, Señor, a ser humildes y aceptar lo que está escrito en tu palabra y que la podamos obedecer también. Bendice este estudio de tu palabra, que tu nombre sea glorificado. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mis hermanos, Dios les bendiga. Vamos a estudiar la palabra de Dios en esta hora, esperando que este mensaje llegue a los corazones de las personas que verdaderamente buscan la verdad. Así que, hermanos, vamos a seguir la secuencia de estudio. La primera noche vimos de que Dios ha escrito su ley con su dedo. Y vemos de que la ley de Dios son los 10 mandamientos. La segunda noche vimos de que la gracia no aniquila la ley, sino que están en perfecta armonía. La gracia nos salva y la ley nos revela el ¿qué? El pecado. Vimos anoche que ¿quién es el que está en contra de la ley de Dios? Satanás. Y las personas que rechazan estos mensajes son personas que están usadas ¿por quién? Por Satanás. Porque lo que estamos haciendo aquí no estamos predicando lo que dice el hombre, sino que estamos predicando lo que dice la Biblia. Así que las personas que tienen duda de estos mensajes, quiero que vayan a leer su Biblia, para que vean si lo que estamos predicando acá es invento de los adventistas o si está escrito. Así que vamos a ver algo muy interesante. Vamos a ver, hermanos, de que el diablo odia la ley de Dios, pero odia especialmente un mandamiento. Así que en esta noche de esto se va a tratar. El mandamiento más atacado por Satanás. Ahora, quiero que usemos como base Tito, capítulo 2, versículos 11 al 13. Este verso nos muestra que la gracia genuina, no la gracia barata que predican las iglesias evangélicas. Estamos hablando de la gracia genuina, la gracia bíblica, la gracia salvadora, nos conduce a la obediencia y a la santidad. Tito capítulo 2 versículos 11 al 13. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén. Y noten, enseñándonos a que renunciemos a la impiedad y a los deseos mundanos. Vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Noten que la gracia que hace en el creyente nos hace vivir ¿cómo? En santidad y piadosamente, para que el pueblo de Dios se prepare ¿para cuándo? Para la venida de Jesús. ¿Saben, hermanos? Por eso nos llamamos adventistas del séptimo día, porque creemos y predicamos la segunda venida de Cristo. Amén. Ahora vamos a ver que el verdadero pueblo de Dios se caracteriza por guardar todos los mandamientos. Vimos anoche que no importa si una iglesia tiene más de 2000 años, o si tiene más miembros, o si ahí la gente se viste bien bonito, o cantan bien bonito, pero si en esa iglesia no enseñan todos los mandamientos, vimos y vamos a ver que es una iglesia falsa. Amén. Yo no quisiera decir eso porque se oye muy tajante, pero es la verdad. Amén. Una iglesia, porque hay personas que en lugar de defender la verdad, defienden una iglesia o un sistema. Hay personas que están cegadas por el enemigo.
que prefieren seguir lo que dicen los hombres y no lo que dice Dios en su palabra. Una vez, hermanos, dándole estudio bíblico a una señora, ¿saben qué es lo que me dijo? Ella aceptó que lo que le estaba predicando era verdad, pero al final, cuando le hice el llamado para que se bautizara y creyera en el mensaje que predica la iglesia adventista basado en la Biblia, la señora me dijo: aquí me dejó mi papá y aquí voy a morir. Hay personas que conocen la verdad. Hay personas que admiten que lo que estamos predicando es verdad, pero prefieren mejor perderse en el error. Y lo hacen a sabiendas. Ahora, para no perder más tiempo, quiero que usemos la Biblia. La Biblia enseña que los hijos de Dios verdaderos se distinguen por guardar los mandamientos. 1 Juan capítulo 2 versículos 4 al 6. 1 Juan capítulo 2 versículos 4 al 6. El que dice: yo lo conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es que un mentiroso, y la verdad no está en él. Hermanos, ¿hay necesidad que expliquemos este texto? No, el texto está claro. El que dice que es cristiano, ampliemos el texto bíblico, amplifiquémoslo. El que diga que es cristiano, el que diga que pertenece a la iglesia verdadera, o el que diga que pertenece a la iglesia que tiene más años de existencia en esta tierra, pero si no guardan los mandamientos, ¿son qué? Mentirosos. Claramente. Y yo siempre le he dicho, hermanos, que este es el detector de mentira. Si usted quiere identificar una iglesia falsa y apóstata, pregúntele si allí guardan los mandamientos. Porque el texto dice: el tal es un mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él que anduvo. Esto también lo dice el apóstol Juan en 1 Juan 2:7. Ahora, ¿de cuáles mandamientos está hablando aquí el apóstol Juan? Porque alguien puede decir, allí Juan está hablando de los mandamientos de Cristo, no de los mandamientos de Dios, porque hay una religión, hay religiones que ponen a Cristo en contra del Padre. Dicen así: Cristo vino a dar los mejores mandamientos para contradecir los mandamientos del Padre. Y dicen ellos: estamos de acuerdo que nosotros debemos de obedecer los mandamientos, pero ellos dicen los mandamientos de Cristo, porque los mandamientos del Padre quedaron clavados en la cruz. Vamos a ver de qué es ese otro engaño de Satanás. Los mandamientos que Cristo obedecía, ¿saben cuáles eran? Los mandamientos del Padre. ¿Cómo lo demostramos? Juan capítulo 15, versículo 10. Juan capítulo 15, versículo 10 dice lo siguiente. Noten cómo dice: si guardares mis mandamientos, permanecerás en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Si usted lee correctamente el texto, ¿cuáles mandamientos debemos de guardar? Los mandamientos de Cristo. ¿Y cuáles eran los mandamientos que Cristo guardaba? Los mandamientos del Padre. Entonces, técnicamente, los mandamientos del Padre son los mismos que guardaba Cristo. Y son los mismos que tenemos que nosotros ¿qué? Guardar. Yo no sé por qué la gente se complica. Cuando Cristo vino a hacer la voluntad ¿de quién? Del Padre. Ahora, volvamos al estudio. Dice Juan que el que dice que lo conoce, pero no guarda sus mandamientos, el tal es un mentiroso. ¿De cuáles mandamientos se está hablando ahí Juan? Veamos el contexto. 1 Juan 2:7. 1 Juan 2:7 dice: hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento ¿qué? Antiguo. ¿De cuáles mandamientos se está hablando Juan? De los mandamientos antiguos. ¿Se dan cuenta, hermanos?
que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. O sea, la iglesia verdadera tiene que predicar ¿cuál es el mandamiento? Los mandamientos que se dijeron desde el principio. ¿Estamos de acuerdo? 1 Juan capítulo 5, versículos 2 al 3. 1 Juan capítulo 5, versículos 2 al 3. Noten. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Esta palabra gravoso significa no son difíciles de guardar. Amén. No son una carga pesada, pero ¿para quiénes? Para los que aman a Dios. Ahora, ¿para quiénes es difícil? Para los impíos. Un impío no puede guardar la ley de Dios porque es un impío. Aquí Juan está hablando a quiénes, a los hijos de Dios, a los que aman a Dios. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Ahora, vamos a ver algo muy interesante. ¿Quién escribió el libro de Apocalipsis? Juan. O sea que Juan, el discípulo amado, el más joven de todos los apóstoles, escribió el Evangelio de Juan, escribió las 3 cartas, 1 Juan, 2 Juan y 3 Juan, y escribió el libro de Apocalipsis. ¿Cuántos sabían ustedes eso? Amén. Juan escribió el libro de Apocalipsis cuando fue desterrado por Domiciano a la isla de Pasmos. Domiciano era un emperador romano. Noten cómo dice Apocalipsis 22:14. Apocalipsis 22:14. Noten cómo dice el apóstol Juan. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Juan está diciendo que son bienaventurados los que lavan sus ropas. Son los que tienen derecho a entrar por las puertas de la ciudad, la Nueva Jerusalén. Y son los que tienen derecho a comer del fruto del árbol de la vida. La pregunta es, ¿qué es lavar la ropa? ¿Qué significa en la Biblia lavar la ropa? Vamos a ver de que este es un lenguaje figurado. Lavar las ropas en profecía significa que Cristo nos justifica de 2 maneras. Cristo nos perdona y nos santifica. En teología se le conoce justicia imputada y justicia impartida. Es como decir perdón y santificación. Somos justificados por Cristo, pero también somos santificados. La justicia de Cristo se imparte de 2 maneras. Se nos perdona nuestros pecados, ese es el acto de ser justificados, perdonados, pero también nos santifica. Es como decir perdón y santificación. Pero profundicemos un poco más. Dice Juan que los que lavan sus ropas tienen derecho a entrar por las puertas de la ciudad y comer del árbol de la vida. Vamos a ver que lavar las ropas significa guardar los mandamientos. Tenemos en nuestras manos Biblias traducidas al español. La Biblia, especialmente el libro de Apocalipsis, no fue escrito en español, sino que fue escrito en griego. ¿Sí? El libro de Apocalipsis fue escrito en griego. En griego, la palabra lavar las ropas, la etimología, o sea, la gramática de la palabra lavar las ropas en griego, ¿saben cómo lo traducen otras versiones de Biblia? En lugar de decir lavar las ropas, dice, bienaventurados los que guardan sus mandamientos. Se lo voy a demostrar. Noten cómo dice la Reina Valera antigua. Dice así, bienaventurados los que guardan sus mandamientos. O sea, que lavar las ropas, ¿qué? Guardar los mandamientos. Una persona que ha lavado su ropa en Cristo, en la sangre de Cristo, es una persona que guarda, ¿qué? Los mandamientos. Bienaventurados los que guardan sus mandamientos,
para que su potencia sea en el árbol de la vida y que entren por las puertas de la ciudad. Noten cómo dice la Reina Valera de 1909, Apocalipsis 22:14. Bienaventurados los que guardan sus mandamientos para que su potencia sea en el árbol de la vida y entren por las puertas de la ciudad. La Biblia Peshitta es otra versión de Biblia muy antigua. Estoy usando versión de Biblia antigua. La Biblia Peshitta dice así: dichosos los que ponen por obra sus mandamientos para que obtengan el derecho al árbol de la vida y entren por las puertas de la ciudad. Noten cómo dice el código textual hebraico, traduciendo Apocalipsis 22:14. Estoy usando estas versiones de Biblia para demostrar que lavar las ropas en griego significa guardar los mandamientos. Un estudio superficial de Apocalipsis 22:14 no pudiese identificar que ahí está hablando de guardar los mandamientos. Pero cuando nos vamos al griego, al original griego, dice el texto guardar los mandamientos. Código textual hebraico del Nuevo Testamento traduce Apocalipsis 22:14 de la siguiente manera: benditos los que lavan sus ropas guardando sus mandamientos. Mire qué interesante cómo lo traduce. Esta Biblia lo traduce exactamente como dice el griego. Benditos los que lavan sus ropas y guardan sus mandamientos. Ellos tendrán autoridad sobre el árbol de la vida y tendrán el código de entrada a la puerta de la ciudad. Ahora vamos a ver cómo dice la versión israelita nazarena. Es una Biblia muy antigua. Noten cómo traduce Apocalipsis 22:14. Felices los que guardan sus mandamientos, para que tengan derecho al árbol de la vida y entren por las puertas de la ciudad. Amén. Ahora vamos a ver que esta traducción está en lo correcto. Es la mejor traducción. En lugar de decir lavar las ropas, tendría que decir bienaventurados los que guardan sus mandamientos. ¿Por qué razón? Porque según la Biblia o otras partes del libro de Apocalipsis, a la iglesia remanente se le distingue porque guarda los mandamientos. Apocalipsis 12:17. Noten que la misma Biblia se explica sola. Porque la iglesia remanente, el pueblo de Dios, siempre se ha caracterizado no por tener grandes catedrales, ni por tener millones de gente en una congregación. Siempre, desde Génesis hasta Apocalipsis, el pueblo de Dios se ha caracterizado por ser fiel y por ser obediente a los mandamientos. Amén. Y saben, hermano, que hay gente que dice, yo voy a esta iglesia porque aquí hay más miembros. No podemos buscar la iglesia de esa manera porque saben que la mayoría está con el diablo según Apocalipsis 28. Hay gente que dice, yo voy a esta iglesia porque aquí hay más gente. Saben de que la mayoría está con el diablo. Yo voy a esta iglesia porque es la más antigua. Tampoco podemos buscar la iglesia de Cristo por ser la más antigua, porque entonces tendríamos que creer que los chinos y los hindúes son la más antigua, porque los chinos y los hindúes son más antiguos que el cristianismo. O sea, no podemos buscar la iglesia por año, ni por cantidad de gente, sino por lo que enseña y por lo que guarda. Aquí dice Apocalipsis 12:17, noten cómo dice. Yo no sé por qué la gente está tan cegada por el enemigo que no cree en lo que dice la Biblia. Cree mejor lo que dicen los hombres. Noten contra quiénes anda el diablo enojado. Apocalipsis 12:17 dice, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer. La mujer es símbolo de la iglesia pura, la iglesia verdadera. Y se fue a hacer guerra contra el resto de la ascendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. ¿Se dan cuenta? Por eso es que Apocalipsis 22:14 tendría que ser traducido los que guardan los mandamientos, porque los que entran allí son fieles que guardan los mandamientos. Amén. Apocalipsis 14:12, noten cómo dice. Apocalipsis 14:12 dice, aquí está la paciencia de los santos. Esta palabra paciencia es del griego hupoponé. Se puede traducir aguante o perseverancia. Aquí está
la perseverancia de los santos, los que guardan ¿qué? Los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Ahora, surge la pregunta. Yo sé que alguien se puede estar preguntando, ¿cuál es el mandamiento? Porque hasta el momento, alguien que esté escuchando este mensaje podría decir, es lo correcto, hay que guardar los mandamientos. Pero ¿cuál es el mandamiento? ¿Creen ustedes que vale la pena saber cuál es el mandamiento? Amén. Ok. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Saben de que los adventistas del séptimo día, ¿saben por qué tenemos una clase de estudios profundos de la Biblia? Porque estudiamos. No repetimos como loro como lo dice otro, o así dice mi pastor, o así dice mi párroco. No. Nosotros decimos así dice la Biblia. Porque estudiamos. ¿Qué hacemos los adventistas para poder interpretar un texto bíblico correctamente? Vamos a preguntarle a un sacerdote católico. ¿O qué es lo que hacemos? Vamos a preguntarle al pastor. No, los adventistas no hacemos eso. Dejamos que la misma Biblia se explique sola. Leemos los contextos de cada versículo. Para saber de cuál mandamiento se está hablando Juan en Apocalipsis 22:14, hay que leer el contexto. ¿Qué sería el versículo 15? ¿Están conmigo? Noten, leamos Apocalipsis 22:14 en armonía con el versículo 15 para ver de cuáles son los mandamientos que Juan está hablando. Apocalipsis 22:14 y el versículo 15. Bienaventurados los que lavan sus ropas, que ya vimos qué significa los que guardan los mandamientos, y para entrar por las puertas de la ciudad. Ahora, noten quiénes son los que no van a entrar. El contexto, el contraste. ¿Mas qué dice? Mas los perros estarán fuera. ¿Qué son los perros? ¿Saben, hermanos, que hay personas que dicen que hay que predicar de amor? Porque creen de que predicar de amor es solamente decirle a la gente, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único hijo. Pero también la Biblia tiene versículos fuertes. Y también eso es predicar de amor. Aquí dice que quedarán fuera los perros. ¿Cuántos creen de que aquí está hablando de perros chihuahuas o aguacateros? ¿Ah? Alguien me dijo, no, escuché una vez un predicador en las redes sociales, porque en las redes sociales cualquier loco agarra un micrófono y empieza a predicar. Usando este texto para decir de que en la tierra nueva no van a haber perros, no van a haber animales. Fuera de contexto, no está hablando de eso. El texto está hablando de personas y se les llama perro. Y noten cómo dice. Vamos a ver de que la lista de pecados que se hacen son pecados que transgreden los 10 mandamientos. Mas los perros estarán fuera. Los hechiceros. Pregunto, ¿la hechicería qué mandamiento quebranta? No tendrás dioses ajenos delante de mí, ni te harás imágenes. Porque cuando usted va donde un brujo, está confiando más en quién. En el diablo. Noten que la brujería quebranta el mandamiento que dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y dice, los fornicarios. La fornicación, ¿qué mandamiento quebranta? No cometerás ¿qué? Adulterio. Cualquier aberración sexual que se haga fuera del matrimonio altera el séptimo mandamiento que dice, no cometerás adulterio. Para los homicidas, ¿qué son homicidas? Los asesinos. Pregunto, hay un mandamiento que dice en los 10, no matarán. Amén. Ah, o sea que Juan está hablando de cuál es el mandamiento. De los 10 mandamientos. Noten, los idólatras. ¿Quiénes son los idólatras? ¿Qué mandamiento se quebranta? El segundo, que habla de que no hay que idolatrar las imágenes o cualquier tipo de ídolo. Amén. Noten. Y para todo aquel que ama y hace mentira. ¿Qué mandamiento quebranta la mentira? No levantarás falso testimonio contra tu prójimo. ¿Se dan cuenta? O sea, cuando hacemos un estudio profundo de Apocalipsis 22:14 al 15, está hablando de que los únicos que entran por las puertas de la ciudad y comen del árbol de la vida, ¿quiénes son? Los que guardan los 10 mandamientos.
O sea que está hablando de la ley moral de Dios, que son los 10 mandamientos. Ahora entendemos que no han sido abolidos. Amén. ¿Saben de que los cristianos cuando dicen de otras iglesias, la ley quedó abolida? ¿Saben qué es lo que están diciendo? Que Dios nos va a salvar pecando. Mire que brujería, eso es puro satanismo, es puro espiritismo. Cuando Apocalipsis dice que no entrará nada inmundo a la Jerusalén. ¿Saben, hermanos, que las iglesias que enseñan eso, que la ley quedó abolida, están predicando una doctrina diabólica, la más satánica? Porque ahí salió otra iglesia donde estaba diciendo que Dios es una mujer. Es una blasfemia. Pero aún decir que la ley quedó abolida es la más diabólica falsa doctrina. Amén. Porque lo que están insinuando es que Dios va a salvar a la gente en el pecado. Ahora, vamos a ver, quiero que profundicemos un poco más. ¿Saben de que el libro de Apocalipsis nos dice quiénes no van a entrar a la Jerusalén? Apocalipsis 21:8. Y vamos a ver de que son pecados que quebrantan la ley moral de Dios, los 10 mandamientos. Apocalipsis 21:8 dice: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras, y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago de fuego que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Noten que los pecados que se mencionan ahí son pecados que quebrantan los 10 mandamientos. Se habla de fornicarios, homicidas, idólatras, mentirosos e hechiceros. Son pecados que quebrantan los 10 mandamientos. Por lo tanto, hermanos, los 10 mandamientos no han sido abolidos, como dicen muchos cristianos de otras iglesias. Ahora, para terminar, lo que viene va a romper cadenas. Lo que viene va a desmantelar falsas doctrinas. Lo que viene a continuación en este tema va a confrontar muchas iglesias falsas que no predican esto que estamos predicando. Ahora, acabamos de ver de que los únicos que entran a la Jerusalén y son salvos son los que guardan el mandamiento. Es una alusión a los mandamientos de Éxodo capítulo 20. En Éxodo capítulo 20 encontramos los 10 mandamientos. Se repiten en Deuteronomio 5, pero es una repetición. Pero los encontramos en Éxodo capítulo 20. Por falta de tiempo no podemos leer los 10 mandamientos en la Biblia. Pero vamos a ver que el diablo, aunque odia todos los 10 mandamientos, el diablo está airado con uno de esos mandamientos. Amén. ¿Saben cuál es? El cuarto mandamiento de la ley de Dios. ¿Cuál es el cuarto mandamiento? Éxodo capítulo 20, versículo 8 al 11. Este mandamiento es la piedra de tropiezo para todas las iglesias evangélicas y la iglesia romana. ¿Saben cuál es la iglesia romana? Esta es la piedra de tropiezo para el cristianismo apóstata nominal. Ahora, ¿qué dice el cuarto mandamiento? Lo voy a leer en la Biblia Católica versión Jerusalén. Éxodo capítulo 20, versículos 8 al 11. Acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el día séptimo es día de descanso para Yahvé. Noten que la Biblia Católica es más clara. Dice, acuérdate del sábado para santificarlo. Pregunto, ¿qué día guardan las demás iglesias? Domingo. ¿Qué día guarda la iglesia romana? Domingo. Entonces, ¿quién está en la razón? ¿La iglesia romana o la Biblia? La Biblia. Pero ¿por qué la gente dice que los adventistas predicamos mentiras si estamos leyendo en la Biblia?
¿Será que tienen otra Biblia? Que yo crea, según yo entiendo que todos tenemos la misma Biblia y lo mismo dicen en toda la Biblia. Vaya a leer una Biblia católica, evangélica o como le quiera llamar, protestante, lo mismo va a decir. Y quise usar la Biblia católica porque es más clara. Dice la Biblia católica, acuérdate del día sábado para santificarlo. Amén. Pregunto, ¿lo dicen los adventistas o lo dice la Biblia? La Biblia. Pero ¿por qué la gente se ha inventado? ¿Saben cómo me dicen a mí? Ustedes los adventistas siguen la doctrina de Elena de White. Miren cómo están de ciego. Así me dicen. Mira, Rafael, vos sos hijo de Elena de White. Así me dicen en las redes sociales. El hijo de Elena de White, me dicen. Yo me siento orgulloso porque era una gran mujer de Dios. Gloria a Dios. Por lo menos me sintiera avergonzado que me comparen con una mujer impía, ya sea con Jezabel o con Dalila. Pero me están comparando con una mujer fiel a Dios, temerosa a Dios. Saben de que la gente que vivió cerca que fue contemporánea de Elena de White, saben cómo se expresan. Gran mujer de Dios. Esa mujer tenía un gran testimonio en su tiempo. La quería mucha gente. Saben que Elena de White era hasta felicitada por científicos como Isaac Newton, pero como no leemos, saben de que Isaac Newton era contemporáneo de Elena de White y estudiaban las profecías de Daniel Apocalipsis. Isaac Newton era un gran estudioso de las profecías apocalípticas. ¿Saben quién es Isaac Newton? Los que han ido a la escuela. Pero como la gente no investiga, no lee, pero ese es el tema. Estamos viendo, según la Biblia, que el cuarto mandamiento es acuérdate el sábado para santificarlo. Pero las demás iglesias, ¿cuál día guardan? Domingo. ¿Se dan cuenta? Ahora, aquí viene lo interesante, hermano, y no quiero que me vayan a apedrear, pero hay que decir la verdad. En la Biblia católica está claro el mandamiento. No lo han alterado ni lo han modificado. Así que leer una Biblia católica es confiable porque están más claras. ¿Saben dónde que fue adulterado? El catecismo. En el catecismo de la Iglesia Católica. Sí. En el catecismo de la Iglesia Católica, en lugar de decir, noten, a pesar de que la Iglesia Católica admite los 10 mandamientos porque ellos creen en los 10 mandamientos y los enseñan en la catequesis, pero los enseñan adulterados. Amén. O sea, el catolicismo romano no dice que los 10 mandamientos quedaron abolidos. Ellos los predican. El problema es que los predican como adulterados. En el catecismo de la Iglesia Católica no dice este mandamiento, acuérdate del sábado para santificarlo. ¿Sabe cómo dice? Acuérdate de santificar la fiesta los domingos. ¿A dónde dice el mandamiento que hay que santificar el domingo? Pregunto, ¿el domingo es día santo? No. ¿Qué día Dios santificó? Vámonos al mandamiento. Éxodo 20:11. Éxodo 20:11. Pues en 6 días hizo Yahvé el cielo y la tierra, el mar y todo cuanto contienen. Y el 7º día descansó y por eso lo bendijo Yahvé el día sábado y lo hizo sagrado. Mira, hermano, qué terrible, como dice la Biblia católica, hermano, clarito. Ahora, vamos a ver que el guardar el día domingo es una tradición de Roma. Y para terminar, saben de que en Apocalipsis 17 se habla de una ramera que tiene hija. Una ramera que tiene hija. No tiene ningún varón, todos son hijas. Apocalipsis 17:5 dice, Babilonia, la grande, madre de la ramera. O sea, si analizamos el símbolo apocalíptico, el símbolo no cabe duda que representa iglesias falsas y apóstatas que siguen doctrinas y mandamientos de hombre. Noten, los evangélicos que no son adventistas están en contra de la idolatría.
Y para atacar la idolatría del sistema romano, ¿saben qué mandamiento usan? El segundo. Pero cuando los adventistas le citan el mismo capítulo y le citan el cuarto mandamiento, ¿sabe qué es lo que dicen los evangélicos? Eso era para los judíos. Son de doble moral. ¿Están conmigo? Mire, los evangélicos atacan al sistema papal por la idolatría, porque ellos, y sabe, hermano, en el catecismo católico tampoco aparece el mandamiento que condena la idolatría de las imágenes. No aparece ese mandamiento en el catecismo. En la Biblia sí aparece. La pregunta es ¿por qué lo quitaron? Sencillo, porque allí le dan culto ¿qué? A las imágenes. O sea que el mandamiento segundo no está condenando las fotografías ni el arte, ni dibujar, sino que está condenando la idolatría a las imágenes, darles culto. Es como que yo me ponga a rezarle a una imagen o tocar una imagen y persinarme y pedirle un milagro. Eso es idolatría. Amén. O hacerle un novenario. Eso es idolatría. Amén. Entonces el catolicismo romano, como no les conviene, quitaron ese mandamiento del catecismo, no de la Biblia. ¿Por qué? Porque ellos le dan culto a las imágenes. Entonces la pregunta es, para que cuadren los días, ¿saben qué es lo que hicieron? El 10º mandamiento que habla de la codicia lo dividieron en 2 para que cuadren los 10. En 2 lo tuvieron que dividir. Pero en el catecismo católico no aparece el 2º mandamiento que habla de la idolatría de las imágenes, ni tampoco aparece el 4º que habla del sábado. Dice santificar las fiestas los domingos. Mire qué interesante, hermano. Y usted me va a decir, ¿por qué este sistema se atribuye esa prerrogativa de cambiar la ley de Dios? Hay una profecía. Amén. Daniel 7:25. Amén. Daniel 7:25 nos profetizó hace más de 1500 años de que el diablo iba a levantar un sistema falso y apóstata que iba a tratar de cambiar los tiempos y la ley. Daniel 7:25. Ya vamos a terminar, hermanos. Daniel 7:25 dice, hablando del cuerno pequeño, que es un símbolo de la Roma en su fase papal, dice, y hablará palabras contra el Altísimo. Esta palabra, hablar palabras contra el Altísimo, es blasfemia. Amén. Es que un mero hombre se haga pasar como Dios en la tierra y pretenda perdonar pecados. Eso es blasfemia. Amén. ¿Hay algún sistema que le da nombres blasfemos a su representante en la tierra? Vicario de Cristo. ¿Cómo le llaman al supuesto sucesor de Pedro? Le llaman ¿cómo? Santo Padre, sumo pontífice, su santidad, el vicario de Cristo, nombre blasfemo. Amén. Que ningún apóstol los usó, ni Pedro nunca usó ese nombre blasfemo. Porque ellos dicen Pedro fue el primer papa, pero Pedro nunca usó su nombre blasfemo. Noten qué interesante. Hablará palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantará. Esto es una referencia a la Edad Media, a lo que se le conoce como la Santa Inquisición, donde este sistema mató miles de cristianos durante la Edad Media. A los santos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Ahí está, mis hermanos, la profecía. Y serán entregados en su mano hasta tiempo y mitad de un tiempo. Esto iba a ser este sistema falso y apóstata, y esto lo podemos corroborar claramente en el catecismo de la Iglesia Católica Romana. Y saben, hermanos, escuchen lo que les voy a decir, hermanos. Yo quisiera hablar mucho, pero tenemos una semana más. Saben, hermanos, que yo me gusta salir de la ignorancia, porque a mí me gusta conocer y preguntar, porque no me gusta ser ignorante. Saben de que una vez recién entrado a la iglesia adventista, ¿sí? Recién bautizado, con el difunto Daniel Eduardo, y allá andamos con Romy, pero Romy no quiso entrar allá a la catedral de San Vicente, a la iglesia del Pilar, no quiso entrar, se quedó afuera, así que solamente nosotros con el hermano Daniel Eduardo y entramos. Queremos hablar con el obispo,
Y fue un domingo en la mañana, estaba haciendo una misa y estaba bautizando. Yo me acuerdo que era en diciembre que fuimos. Y el sacristán nos dijo, espérense ahí un momento, ya lo va a atender. Y después de que tuvo la misa el sacerdote y hubieron bautismos, el sacerdote y el obispo los atendió muy amable. Son estudiados, ellos estudian, conocen la verdad. Y los saludó bien amablemente y se sentó con nosotros y nos dijo, ¿en qué les puedo servir, jóvenes? Y nosotros nos tardamos en decirle, venimos por 2 preguntas, o por 3 preguntas. Yo creo que fueron 3 o 2, no me acuerdo. Pero está eso en mi mente, que la pregunta primera que le hicimos es lo siguiente. Nosotros estamos estudiando la Biblia con los adventistas del séptimo día. ¿Qué opina? ¿Seguimos estudiando con ellos o no? ¿Qué lo recomienda? ¿Saben qué es lo que lo digo? Pongo de testigo a mi Dios. Sigan estudiando con ellos. Nos recomendó que siguiéramos estudiando. ¿Saben la verdad? ¿Saben? Nosotros no le dijimos somos adventistas. Nosotros le dijimos estamos estudiando con los adventistas del séptimo día. ¿Qué nos recomienda esa iglesia protestante? Excelente, siguen estudiando con ellos. Y la otra pregunta que le hice, muéstreme en la Biblia donde la Biblia habla de bautismos de bebé. Se quedó atónito con la pregunta. ¿Y saben qué es lo que respondió él? No tiene fundamento bíblico, es dogma y tradición de la Iglesia Católica Romana. Lo admiten. Hoy es que los apologistas católicos manipulan la Biblia para defender eso. Buscan textos bíblicos y los tuercen para justificar eso, pero no tiene fundamento bíblico. Porque los sacerdotes católicos, más los obispos, conocen la verdad. Y yo recuerdo que la tercera pregunta que le dijimos, la otra pregunta que le queremos hacer, fíjese que, ¿qué opina usted de una mujer? No le dije yo. ¿Qué opina usted de una mujer que se llama Elena de White? ¿Saben qué es lo que me dijo? Tremenda escritora, me dijo. Ajá, ¿y por qué ella es una tremenda escritora? Yo leí hace muchos años, me dijo, el libro Conflicto de los Siglos. Tremendo libro, me dijo. Pero ella no quiso hablar con nosotros, así que se fue. Y se lo digo delante de Dios en mi testigo. Los obispos y los sacerdotes católicos y los jesuitas admiten que la iglesia adventista enseña la verdad. Amén. Lo admiten. Para terminar, voy a leerles qué es lo que dicen algunos sacerdotes católicos de la iglesia adventista y del sábado. Estas fuentes que les voy a leer no son fuentes oficiales de la Iglesia Católica, pero son fuentes que dicen la verdad. Por ejemplo, noten cómo dice este canciller que se llama Albert Smith, canciller de la Arquidiócesis de Baltimore. Noten cómo dice, si los protestantes siguieran la Biblia, adorarían a Dios en el día sábado. Noten qué tremendo. Al guardar el domingo, siguen una ley de la Iglesia Católica Romana. Noten cómo dice el cardenal James Gibbons en su libro La Fe de Nuestros Padres, edición 88 y 89, dice, esto lo está diciendo un cardenal de la Iglesia Católica, ya hace tiempo murió, pero está registrado esto. Podrás leer la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis y no encontrarás ni una sola línea que autorice la santificación del domingo. Las escrituras mandan la observancia religiosa del sábado, el día que nosotros nunca santificamos, dice este cardenal. ¿Sabe la verdad? Y de paso, hermanos, en la Biblia solamente hay 8 versos bíblicos que hablan del primer día de la semana. Y ni uno de esos dice de que el domingo sea el relevo del sábado o que ese día sea santo. Las reuniones que se hicieron en este día fueron por otra índole. No era porque los discípulos estaban guardando el día domingo en honor a la resurrección. Los apóstoles tenían 2 emblemas para recordar la resurrección de Cristo y la muerte
eran el bautismo y la cena del Señor. Nunca lo hicieron con el domingo. Amén. El domingo es una doctrina y tradición de la Iglesia Católica. Noten cómo dice esta otra referencia de un boletín católico universal, página 4 del 14 de agosto de 1942. Dice: la Iglesia Católica cambió la observancia del sábado al domingo por el derecho divino y la autoridad infalible concedida a ella por su fundador Jesucristo. O sea, ellos admiten que Cristo les dio la autoridad para cambiar el sábado al domingo, pero es una mentira. Y dice, noten, el protestante, proponiendo la Biblia como su única guía de fe, no tiene ninguna razón para observar el domingo. Porque los protestantes así dicen, nosotros somos sola escritura, pero están siguiendo una doctrina de la Iglesia Católica, los protestantes. Y ahora dice, en esta cuestión, los adventistas del séptimo día son los únicos protestantes coherentes. ¿Saben qué es algo coherente? Algo razonable, algo que tiene sentido. Fuentes católicas admiten que la Iglesia adventista está en la razón. Hermanos y amigos, este mandamiento ha sido atacado fuertemente por el cristianismo y siguen atacándolo fuertemente. Usted va a ver cómo en las redes sociales y por televisión se levantan apologistas católicos atacando este mandamiento. Protestantes de otras iglesias atacando este mandamiento. Y en ese sentido se unen con la madre. Amén. Noten, se unen con la madre. La pregunta es ¿por qué los demás cristianos pueden estar de acuerdo? Bueno, el sistema católico está de acuerdo en 8 mandamientos porque no aceptan el de las imágenes ni el sábado. Pero los protestantes aceptan solamente 9 mandamientos. No quieren el cuarto. Usted le puede preguntar a cualquier cristiano de otra iglesia, mire, ¿es pecado matar? Sí. ¿Es pecado robar? Sí. Pero cuando llegamos al cuarto mandamiento, ¿saben qué es lo que dicen? Ese era para los judíos. Y se han inventado una gran cantidad de argumentos tuertos. Como por ejemplo, la letra mata. Estamos bajo la gracia, no bajo la ley. Porque el problema lo tienen con el cuarto mandamiento. ¿Por qué no le aplican eso mismo a todos los mandamientos? ¿Por qué no dicen, no matarás es para los judíos? No robarás es para los judíos. ¿Saben, hermanos? Pero como son selectivos, saben de que donde yo voy a comer en la mañana, a un comedor donde yo voy a comer en la mañana, ahí llegan 2 pastores protestantes. Uno de la iglesia Lin y otro de la iglesia pentecostal. Hermanos, todo lo que ellos me dicen ya se los refuté con la Biblia. Ya no hay que decirme hoy. Ahora que hoy hablamos de otros temas, porque ya todo lo que ellos me dicen ya se los expliqué con la Biblia. Y saben que los acorralé y les dije, uno que es más estudioso de la Biblia, que es un pentecostal, le dije yo, ¿qué opina usted de que un hombre con otro hombre se casen? Eso es abominación. ¿Por qué? Porque la ley de Dios lo condena. Y yo lo acorralo y le dije, ¿cuáles fueron las 2 instituciones que Dios bendijo antes de la entrada del pecado en el Edén? Y él me dijo, el matrimonio. Y se quedó pensativo. Diga cuál. Y sabía a dónde yo iba. El silencio lo dijo mucho. Las 2 instituciones que Dios bendijo antes del pecado fue el sábado y el matrimonio. Amén. Pero los protestantes y aún el sistema católico romano aceptan que un hombre y una mujer deben de casarse. Aún la iglesia católica admite eso, que el matrimonio bíblico debe ser entre un hombre y una mujer. Pero no se dan cuenta que también Dios, antes de entrar al pecado, también bendijo el sábado, amén, igual que el matrimonio. Amén. Y saben, hermanos, que los adventistas del séptimo día hemos sido llamados para exaltar estas grandes verdades. Amén. Saben, hermanos, y eso yo lo siento en mi corazón. Pudiésemos estar predicando otra clase de temas en esta comunidad. Pero yo creo de que si predicáramos otra clase de temas, yo sé que muchos cristianos de esas iglesias los conocen. Y los pueden predicar hasta mejor que nosotros.
Por tanto, hemos venido a esta comunidad del milagro a predicar ¿qué? La verdad que ellos no conocen. Amén. ¿Y cuál es lo que no conocen? Los mandamientos de Dios, especialmente ¿cuál mandamiento? El cuarto mandamiento. Así que lo que hemos predicado en esta noche, en esta comunidad, lo hemos predicado por amor, porque los amamos, no queremos que nadie se pierda, no queremos que la gente sea engañada. Amén. No es justo que nos perdamos teniendo una Biblia. No es justo que nos condenemos en el lago de fuego, aún teniendo una Biblia para que la leamos. El objetivo de esta conferencia no es para que la gente nos crea, sino para que la gente vaya a leer sus Biblias y se den cuenta que lo que predicamos aquí es pura Biblia. Amén. Así que, hermanos, la honra y la gloria sea para nuestro Dios. Amén. Y el que tiene oídos para oír, vamos a ponernos de pie, entonces vamos a cantar. Mis hermanos, Dios les bendiga. Amén. Esperamos de que este estudio haya sido de bendición para nosotros y para las personas que lo están escuchando. Yo sé que hay personas de que les va a picar el oído. ¿Se acuerdan cuando una mujer, el apóstol Pablo estaba predicando y una mujer desde lejos se quedó escuchando? ¿Cómo se llama esa mujer? ¿Cuántos conocen esa historia? En Hechos de los Apóstoles está Lidia, vendedora de púrpura. Dice que desde lejos escuchaba a las palabras de Pablo y se convirtió. Amén. O sea, nosotros creemos de que los que están escuchando la palabra solamente somos nosotros, pero no nos equivoquemos, hermano. Amén. El Espíritu Santo va a hacer la obra en esas personas que están engañadas. Amén. Por eso, hermanos, hay que predicar estos temas sin alta voz. Amén. Los mensajes de los tres ángeles dicen que hay que predicarlos ¿qué? A gran voz. Así que, hermanos, los esperamos mañana. Hagan el esfuerzo para que vengamos a escuchar otro importante tema que el mundo necesita conocer, la verdad presente. Oremos, hermanos. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Te agradecemos porque permitiste que tu palabra sea predicada en esta colonia del milagro. Amén. Bendice a las personas que escucharon este mensaje a través de estos parlantes, que puedan creer lo que dice tu palabra, no lo que dicen los hombres. Gracias, Padre, por tu amor y tu misericordia. Gracias porque permite que tus hijos sean portavoces de tu palabra y así ser colaboradores de tu evangelio. Gracias, Padre, por tu amor y tu misericordia. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Dios me los bendiga, hermanos, y feliz noche.